El Fútbol Club Barcelona es un histórico de la Liga de Campeones, pero durante más de 40 años vio como el trofeo de la Copa de Europa se le resistía una y otra vez. Su eterno rival, el Real Madrid, dominó los inicios de la competición con un histórico pentacampeonato, pero los culés se redimieron en la sexta edición al ser el primer equipo capaz de eliminar a los blancos de la máxima competición europea. Aquel Barça de Kubala y Luis Suárez llegó a la final de 1961, pero en Berna se encontraría con un gran Benfica. El equipo catalán llegaba como favorito, y Coxi se adelantó al conjunto azulgrana en el minuto 20. Aguas anotó el gol del empate luso a la media hora, y los encarnados se pondrían por delante tras un desgraciado manoteo de Ramallets. Totalmente cegado por el sol, el portero metió el balón en su propia portería, y ya en la segunda parte, Coluna anotó el 3-1 para los benfiquistas. El Barça se volcó al ataque en busca de la remontada, y Sibor acortó distancias para los culés. El Barça estaba a tiempo de la machada, pero la suerte no estaba del lado del equipo azulgrana, que estrelló hasta 3 balones en los postes. Pese a jugar mejor que su rival, el Barcelona perdía su primera final de la Copa de Europa y tendría que esperar 25 años para volver a intentarlo. Los culés ganaron la Liga de 1985 tras 9 años de sequía y la temporada siguiente regresaron a la final de la Copa de Europa. El partido decisivo se jugaría en Sevilla y su rival era el modesto Steaua de Bucarest. Con la afición a favor, el Barcelona era el claro favorito, pero con el paso de los minutos, los nervios atenazaron a los jugadores azulgrana. Schuster tuvo la ocasión más clara del partido, aunque su remate de cabeza se marchó fuera por poco. El medio alemán protagonizó la imagen de la final al ser sustituido en el minuto 84. Con un enfado monumental, Schuster salió del estadio en plena final y cogió un taxi para irse al hotel. Desde allí vería que ni el Steaua ni su equipo serían capaces de marcar, teniendo que llegar a una incierta tanda de penaltis. Urruti y Ducadam se convirtieron en los protagonistas de la noche, al detener los 2 primeros lanzamientos de cada equipo. Lakatos inauguró el casillero para el Steaua, mientras que Ducadam detuvo su tercer penalti tras un remate mordido de Pichi Alonso. El gol de Balint puso 2-0 al Steaua, y Marcos Alonso erró el penalti definitivo. El extremo cambió su remate de lado, pero Ducadam confirmó su noche mágica al detener su cuarto penalti y convertir al Steaua en campeón de Europa. Tras la traumática final de Sevilla, el Barcelona confió su proyecto años más tarde a Johan Cruyff, que desde 1988 imprimió una nueva mentalidad y filosofía al club. Para dejar atrás los complejos históricos de la entidad, Cruyff trabajó para que el Barça fuese el equipo protagonista, el dueño del balón y el dominador del partido. En la campaña 91-92, el Barcelona regresó a la Copa de Europa, la gran obsesión de uno de los únicos clubes grandes que quedaban sin tener la orejona. Después de eliminar sin dificultades al Hansa Rostock en primera ronda, los culés se toparon con el combativo Kaiserslautern. Los alemanes remontaron el 2-0 obtenido por los catalanes en la ida, y con 3-0 en el marcador, Vaquero marcó un agónico gol en el último minuto que evitó una eliminación que hubiera sido crítica. Con el impulso de aquella noche en Alemania, el Barcelona superó a Dinamo de Kiev, Benfica y Esparta de Praga en la liguilla de cuartos y alcanzó su tercera final de la Copa de Europa. La Sampdoria italiana sería el rival de los culés en Wembley, que acogió una final apasionante entre 2 equipos que gozaron de grandes ocasiones.
Los 90 minutos acabaron sin goles y hubo que esperar a la prórroga para ver el único tanto del encuentro. Eusebio forzó una falta en la frontal del área muy protestada por los italianos y Ronald Koeman superó a Pagliuca con un potentísimo disparo en el minuto 112. Aquel mítico gol daba la primera Copa de Europa al Barcelona, que cambiaba su historia para siempre, convirtiéndose en uno de los equipos más grandes del viejo continente. 2 años más tarde, el Barça alcanzó la final de la recién estrenada Champions y se citó con el poderoso Milan de Capello. El Estadio Olímpico de Atenas albergó la final más esperada de los últimos años, que enfrentaba a 2 equipos antagonistas con estilos totalmente opuestos. Los catalanes llegaban eufóricos tras ganar la Liga en la última jornada, mientras que el Milan estaba diezmado por las bajas en defensa. Laudrup fue el extranjero sacrificado por Cruyff en la gran cita, y el danés vería desde la grada un festival italiano. Los italianos avisaron con un gol mal anulado a Panucci, y se acabaron adelantando tras una gran jugada de Savicevic. Massaro hizo el 1-0 en el minuto 22, y también marcaría el segundo justo antes del descanso. El paso por vestuarios no alivió los problemas del Barcelona, y al comienzo del segundo tiempo, Savicevic se inventó un gran gol que superó por alto a Zubizarreta. El yugoslavo estrelló un balón contra el poste, y Desailly puso el broche a una goleada de escándalo. El Milan de Capello se imponía por un rotundo 4-0 al Barça, y acababa con el ciclo ganador del Dream Team. Tras aquel fiasco, el cruyffismo se apagó de forma abrupta, y el Barcelona tuvo que esperar hasta la llegada de Ronaldinho y Rijkaard para regresar a la élite europea. El 17 de mayo de 2006, Fútbol Club Barcelona y Arsenal disputaron una inédita y emocionante final en el estadio de Saint-Denis. Los ingleses comenzaron sometiendo a los blaugrana, y solo un acertado Víctor Valdés consiguió frenar a un imparable Henry. Con el paso de los minutos, el Barça y Ronaldinho comenzaron a entrar en juego, y el brasileño consiguió conectar con Eto'o en una jugada que marcaría la final. Lehmann derribó al camerunés al límite del área, y el árbitro noruego no dejó la ley de la ventaja y expulsó al portero al cuarto de hora de juego. Pese a jugar con un hombre menos, los cañoneros hicieron saltar por los aires el favoritismo catalán, y Sol Campbell adelantó a los ingleses con un imparable cabezazo en el minuto 37. Eto'o pudo empatar antes del descanso con un remate a la madera, y tras el paso por los vestuarios, Rijkaard dio entrada a Iniesta como 5. Con el Barça en busca del empate, el Arsenal encontró espacios a la contra, pero un decisivo Víctor Valdés volvió a evitar que los Gunners ampliasen su ventaja. Rijkaard volvió a mover el banquillo con la entrada de Larsson y Belletti, que harían resurgir el juego azulgrana. El delantero sueco asistió a Samuel Eto'o para que marcase el gol del empate en ligero fuera de juego. Y cuando el partido ya agonizaba, el lateral brasileño apareció para convertirse en el héroe inesperado del barcelonismo. Su disparo se coló entre las piernas de Almunia, y a 9 minutos del final del partido, desataba la locura de los aficionados culés. Con el silbato del árbitro, el Barcelona alcanzaba la gloria, conseguía una sufrida victoria por 2-1 y alcanzaba la conquista de la deseada segunda Copa de Europa. Ronaldinho lideraba un curso histórico para los culés y firmaba su última gran temporada con la camiseta azulgrana. Los culés tardaron 3 años en llegar a otra final, y con Guardiola en el banquillo, protagonizaron un año irrepetible de juego y alegría.
Tras el milagroso gol de Iniesta en Stamford Bridge, los azulgranas llegaron a Roma para enfrentarse al vigente campeón. El 27 de mayo de 2009, el Barça se enfrentó al Manchester United de Cristiano Ronaldo, que comenzó inquietando la portería de Valdés. Tras los primeros apuros, el Barça se quitó los nervios y respondió anotando el primer tanto del partido. Samuel Eto'o marcó con un punterazo a los 9 minutos. Y el Barça vivió de manera más plácida el resto del encuentro. Al inicio de la segunda parte, Van der Sar evitó una clara ocasión de Henry, y poco después Xavi estrellaba un libre directo contra el palo. En el minuto 70 el centrocampista catalán dirigió un centro a la cabeza de Messi, que con un atípico testarazo rubricó un histórico triunfo del Barcelona. Los de Guardiola ganaban su tercera Copa de Europa y completaban una temporada perfecta al conseguir el triplete con un fútbol del sueño que enamoró a todo el continente. 2 años más tarde, Messi liquidó el clásico de semifinales en el Bernabéu y tras una intensa eliminatoria frente al Real Madrid de Mourinho, el Barça viajaba a Londres para jugar una nueva final de Champions. El 28 de mayo de 2011, Barcelona y Manchester United se volvieron a ver las caras y Wembley fue testigo de un partido para la historia. Los ingleses salieron más entonados al partido, pero con el paso de los minutos, el equipo de Guardiola tomó el control. El Barça acercaba la portería de Van der Sar, y cuando se alcanzaba la media hora de partido, Xavi conectaba con Pedro para inaugurar el marcador. La reacción del United no se hizo esperar, y solo 5 minutos después, Rooney marcó con un inalcanzable derechazo para poner las tablas al descanso. El inicio de la segunda mitad fue un acoso y derribo del equipo azulgrana, pero el resultado no se movió hasta que Messi decidió la final con un imparable latigazo. El Barcelona sometió al United con una avalancha de fútbol ofensivo y en el minuto 69 Villa embocó a la escuadra para anotar el gol de la sentencia. El Barça de Guardiola vencía por 3-1, alcanzaba la excelencia de su fútbol y llegaba al éxtasis cuando Vidal levantó la 4ª Copa de Europa de su historia. Tras el fin de la era Guardiola, llegaría el ciclo de Luis Enrique, que en su primer año y con la MSN por bandera, alcanzó la final de 2015. El 6 de junio, Juventus y Barcelona se citaban en una inédita final de Champions en el Olímpico de Berlín. El inicio del Barça fue fulgurante, y cuando solo se llevaban 3 minutos de partido, Rakitic culminó una gran jugada colectiva de los azulgrana. Los culés dominaron la primera mitad, pero en la segunda parte la Juve aprovechó la falta de contundencia culé y Morata aprovechó un rechace de Ter Stegen para empatar el duelo. La final se complicaba para el Barcelona, pero Messi apareció en el minuto 68 para enganchar un peligroso disparo que rechazó Buffon y que Luis Suárez acabó empujando a las mallas. Acto seguido, Neymar marcó un gol anulado por mano, y con los italianos ya volcados al ataque, el brasileño hizo el 3-1 que sentenciaba la final. El Barça levantaba su 5ª Champions League, y con la MSN por bandera, los de Luis Enrique completaban una temporada perfecta en la que ganaron el segundo triplete de su historia. Esta ha sido la historia del Fútbol Club Barcelona en la máxima competición continental, y próximamente hablaremos de más equipos legendarios en la mejor competición del mundo. ¿Cuándo crees que el Barça podrá ganar su 6ª Copa de Europa? Déjame tu opinión en los comentarios
dale a like si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete a Memorias del Fútbol.